El sacramento es solo y de verdad sacramental cuando es acontecimiento litúrgico celebrado en comunidad. Ambos términos, palabra y sacramentalidad, se necesitan. San Agustín, en un tiempo cuando todavía no se había fijado el septenario sacramental, se refirió al sacramento como un verbum visible. Eso quiere decir una palabra visible. Esto lo hace en su comentario al Evangelio de San Juan, cuando leemos en el Evangelio: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. San Agustín lo interpretaba en relación al bautismo para entender mejor este sacramento. San Agustín sabe que Jesús puede limpiar, salvar, crear por su sola palabra, pero las palabras siempre se encarnan en hechos, acciones simbólicas y misericordiosas. Cuando en el Evangelio leemos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras, dirá San Ignacio de Loyola. El símil para San Agustín va a ser la palabra de Dios hecha carne. Como el Logos se encarna, así en el bautismo también hay un elemento material, el agua, acompañado de palabras. Y se pregunta San Agustín: quita la palabra verbum, ¿y qué es el agua sino simplemente agua? Accede la palabra al elemento y se hace el sacramento, que debe ser entendido como la palabra visible verbum. Ya Orígenes mostró su preferencia por la palabra, a causa de su íntima relación con la palabra. No aquel pan visible que tenía en las manos llamó al Dios palabra a su cuerpo, sino la palabra en cuyo misterio debía ser partido aquel pan. No aquella bebida visible llamó su sangre, sino la palabra en cuyo misterio aquella bebida debía ser derramada. El énfasis sobre la visibilidad del pan y de la bebida invita a buscar el lado invisible, que es en ambos casos la palabra, en cuyo misterio se cumple la acción sacramental. Que se trata de una acción y no de un elemento estático resulta claro por los verbos usados: partido, derramado, que hacen además clara la referencia a la pasión. Las palabras que nos llegan en la celebración de los sacramentos son las palabras de Jesús y nos remiten directamente a la praxis misericordiosa de Jesús. Las palabras forman parte esencial de los sacramentos porque son las palabras de Cristo, del Logos encarnado de Dios. La forma sacramenti tiene siempre el valor de la profesión de fe en un contenido que se remonta a la misma palabra de Dios, porque si todos los sacramentos apoyan su existencia en las instituciones neotestamentarias, tan solo por la fe se las puede reconocer y aceptar por ser parte integrante de la palabra de Dios. La reflexión de San Agustín también garantiza que no se trata de magia. Palabras sacramentales no son palabras mágicas, incomprensibles, increíbles, sino palabras que deben escuchar, acoger y creer. Es la palabra de fe, verbum fidei, lo que limpia. No hay ritos mistéricos que limpian del pecado, sino solo las palabras divinas que nos llegan a través de los sacramentos. Entonces, el agua, elemento que se deja caer, quedaría reducido al mero papel de subtítulo para subrayar pedagógicamente la virtud de la palabra. No lo parece. San Agustín define el sacramento claramente como palabra, verbum visible. Se hace audible y visible. Es un conjunto audiovisual con la sola intención de ser acogido con fe. Cuando Karl Rahner se pregunta por la relación entre palabra y sacramento, afirma rotundamente que ambos constituyen la Iglesia. Rahner encuentra una base común para las denominaciones en la palabra proclamada en la Iglesia como presencia escatológica de Dios. Por lo tanto, nada más preguntarse por la esencia del sacramento, Rahner se centra en la palabra.
Por palabra, Rahner entiende siempre la palabra de Dios predicada, conservada, es decir, fundamental, y por la iglesia. La iglesia es a la vez la que evangeliza, la que anuncia, la que oye y cree. La palabra de Dios profesada es siempre la palabra creída. Palabra y sacramento no están separados, sino representan un sorprendente paralelismo. Esta semejanza nos llevará a preguntarnos tanto por lo que tienen en común como por lo que lo distinguen. La palabra que se usa en el sacramento como la forma sacramental, forma sacramenti, no es una palabra cualquiera, sino debe ser acogida como lo que es la palabra que Cristo mismo nos dice, palabra que causa lo que significa porque es Cristo quien lo dice, a través de las palabras del ministro. Radicalmente en contra de toda oposición desafortunada entre palabra y sacramento, Rahner definió el sacramento primordialmente como palabra y lo entendió como el grado humano y eclesial supremo de la palabra proclamada en la Iglesia. Para Rahner, la Iglesia tiene fundamentalmente dos funciones. Es la portadora proclamadora de la palabra reveladora de Dios como mensaje de salvación para el mundo, y al mismo tiempo es el destinatario escuchante y creyente al cual está dirigida esta palabra de salvación de Dios en Cristo. La Iglesia es a la vez creyente que proclama y la proclamadora que cree. La palabra de Dios, que es sostenida por la Iglesia que proclama y escucha, es lo escatológicamente irrevocable, victorioso y definitivo. La Iglesia es el sacramento universal de salvación, no por ser un resto santo, sino por ser portadora de esta palabra escatológicamente victoriosa en y para el mundo. Esta palabra es siempre sostenida por una gracia que predestina al mundo a la salvación y no a la perdición, no una gracia meramente ofrecida a una libertad arbitraria del mundo, sino una gracia positiva que orienta hacia la salvación. La Iglesia es velutis sacramentum, no porque causa una gracia que no existiría sin ella, sino porque la manifiesta a nivel histórico, y por eso se inscribe irreversiblemente en la historia. Ahora bien, desde una concepción de la sacramentalidad de la palabra y de la Iglesia, llegamos a afirmar que los sacramentos son el supremo grado de la palabra de gracia en la Iglesia, en su carácter de manifestación y de evento. Una palabra tal puede ser la proclamación de la muerte y resurrección del Señor, que hace presente en la comunidad la realidad de la salvación. Tal palabra se llama entonces Eucaristía. El sacramento no es otra cosa sino la palabra eficaz de Dios llegada a su suprema esencia. El sacramento es la manifestación visible de esta palabra eficaz que predestina para la salvación y que trasciende fundamentalmente cualquier resistencia contra ella. Entre todas las palabras en boca de la Iglesia, que son todas sacramentales por participar de la esencia sacramental de la Iglesia sacramento, algunas tienen tal densidad y eficacia sacramentales que son llamadas sacramentos. Pero con Rahner podemos concluir que, en definitiva, sacramentos son palabras humanas que conlleva la palabra de Dios, la manifiestan como victoriosa en medio del mundo y para el mundo, y la hacen eficaz por inscribirla de manera definitiva en la historia y en los cuerpos de los hombres. La exhortación Verbum Domini afirmó que la unidad entre palabra y sacramentos se ahonda en la celebración de la Eucaristía. San Ignacio de Antioquía se refugia en el Evangelio como en la carne de Cristo. Para San Jerónimo, el verdadero bien
en esta vida es alimentarse de su carne y beber su sangre, no solo en la Eucaristía, sino también en la lectura de la Sagrada Escritura. En efecto, lo que se obtiene del conocimiento de las Escrituras es verdadera comida y verdadera bebida.